Buenas tardes a todos. Hoy tenemos nuestra segunda sesión del ciclo de clases magistrales de Juris RJC. Muchas gracias a todos por asistir. Y hoy tenemos el placer de contar con Marina Sabido Coronado para la clase de Derecho Procesal Civil. Simplemente para que la conozcáis un poco, Marina es licenciada en Derecho ya en la Universidad de Carlos III de Madrid y posteriormente hizo un máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos. Y se incorporó en el internacional despacho Hogan Lovells. No queda ahí, también hizo un máster en el IE, un LLM en Asesoría Jurídica de Empresa, y actualmente es abogada procesalista en Pérez Llorca, además de profesora del máster de acceso a la abogacía de la Carlos III y también juez y colaboradora del MUT Internacional de Negociación y Mediación Civil y Mercantil. Por experiencia propia, os puedo decir que es una excelente profesora, que tiene una manera de transmitir los conocimientos de forma muy clara y además muy entretenida, como ya lo veréis. Además, es algo que todo el mundo, todos los alumnos agradecemos mucho. Bueno, después de esta breve presentación, ya os digo que muy resumida, os dejo con Marina Sabido y la clase de Procesal Civil. A lo largo de la clase podréis ir haciendo preguntas en la opción que tenéis en el panel de abajo de preguntas y respuestas. Y bien a lo largo de la clase o bien al final, Marina os las irá respondiendo, ya sean preguntas sobre lo que va hablando, curiosidades, cualquier tema que os pueda interesar. Así que os dejo con ella. Fenomenal, Eva, pues muchas gracias por esa presentación. Yo quería, en primer lugar, daros las gracias, felicitaros más bien por esta fantástica iniciativa de la Asociación Juris de la Rey Juan Carlos por acercar el derecho de esta manera a los alumnos, que de verdad ya os digo que no todos hemos tenido esa oportunidad en su momento. Y en segundo lugar, pues evidentemente quería mostraros mi más absoluto agradecimiento por contar conmigo, por invitarme a compartir esta hora y media con vosotros, en la que espero que entre todos los que nos hemos conectado pues podamos crear un espacio entretenido y en el que os llevéis la esencia del derecho procesal civil. Como ya os ha dicho Eva, yo os invito a que participéis en el chat y si os parece, al acabar la sesión, pues vamos resolviendo preguntas y así convertimos este formato en algo bidireccional. Tenéis que tener en cuenta que Derecho Procesal Civil abarca muchísimas asignaturas, bueno, un par de asignaturas en la carrera y que es complicado condensarlo todo en una hora y media. Pero bueno, por eso hemos diseñado una estructura y un contenido para que os llevéis esos pilares más esenciales y os quedéis con las ideas más importantes del derecho procesal. Entonces, a mí se me ha ocurrido hacerlo pues, en un formato de preguntas en el que vamos a partir de que yo, ciudadano, tengo un conflicto o yo, abogado, tengo que resolverlo, que va a ser más bien el caso. Entonces, ¿qué cosas tengo que saber yo de esto, del derecho procesal civil a la hora de resolver un conflicto? Y entonces os voy a ir lanzando las preguntas a continuación que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Partimos de la base de que tengo un conflicto, lo tengo o tengo que resolverlo y nos preguntamos qué hago con él, a través de qué medios lo resuelvo, mi caso tiene acceso a la justicia. Bueno, pues todo esto es lo que nos va a llevar a hablar de los sistemas de resolución de conflictos y el tan importante principio de tutela judicial efectiva. Una vez que ya sé, oye, que tengo ese conflicto, tengo que analizar exactamente qué tipo de conflicto es, porque aquí cada uno tendrá su visión de lo que es su conflicto, pero es importante en derecho perfilarlo pues, de una o de otra clase. Y esto es lo que nos va a llevar a hablar de los órdenes jurisdiccionales. Una vez que ya sé que la clase de conflicto que tengo, nos preguntamos, ¿quién me lo va a resolver? Y esta es la parcela de los órganos judiciales, que como veréis son bastantes, y les vamos a dedicar también un ratín. A continuación, ¿qué personas nos vamos a encontrar en la resolución del conflicto? Es decir, en todo ese proceso, todos tendremos en la cabeza que interviene un juez, pero no es la única persona con la que tendremos que relacionarnos o que intervendrá en mayor o menor medida en el proceso de resolución de conflicto. Esto nos llevará a hablar de estructura de juzgados y de tribunales.
A continuación, empezaremos a hablar del proceso, entendiendo como tal, pues aquel que se inicia desde que se presenta una demanda hasta que, pensaréis, se dicta una sentencia. No, ahí no se acaba el proceso, puede continuar mucho más. Hablaremos de ejecución, hablaremos de costas del proceso y ahí vamos a mencionar los pilares, los principios que tienen que imperar en todo procedimiento, que es bueno, pues una de las esencias que intenta proteger el derecho procesal civil y que evidentemente pues también está muy relacionado con derechos constitucionales, con la tutela judicial efectiva, con el derecho de defensa. Y por último vamos a analizar cómo se nos va a resolver ese conflicto, cómo empieza, cómo continúa, cómo se tramita, porque no todos los procedimientos son iguales y no siempre se dan los mismos actos procesales. Y ahí hablaremos sobre todo pues, de un texto muy importante que es la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la que nos va a ir indicando las instrucciones, para que lo entendáis, a seguir desde que iniciamos el pleito hasta que se termina. ¿Vale? Así que este es el formato de preguntas que hemos diseñado. Y partimos entonces de, bueno, que tengo un conflicto. Yo creo que es incuestionable a día de hoy que los conflictos existen y que son inevitables. Los seres humanos hacemos actos y omisiones que tienen sus consecuencias sobre personas, sobre empresas, y tenemos también diferentes opiniones, diferentes formas de ver una misma realidad, surgen discrepancias y ello evidentemente genera un choque que se tiene que resolver. Entonces, la finalidad de resolver estos, llamémoslo choques, no es tanto que un tercero le diga a una de las partes, tiene usted razón, que oye, que puede ser y que es legítimo que uno quiera esa finalidad, ¿no?, a la hora de poner un pleito. Pero más bien el objetivo es tener en cuenta que la vida continúa, que las relaciones continúan y que de alguna u otra forma hay que diseñar un camino, hay que definir un camino que gustará más o menos a las partes, pero para que se pueda desenredar ese nudo. Entonces, a lo largo de la historia, ¿cómo hemos resuelto los conflictos? Bueno, pues hemos tenido ejemplos de resolver conflictos a mazazo limpio, a duelos entre espadas, a cañonazos. Esto es lo que se llaman los sistemas autocompositivos. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque uno a sí mismo se resuelve el conflicto. Desde luego la violencia no ha resultado muy eficaz para resolver los conflictos, pero es que además el Estado no lo reconoce como un medio válido para resolver una controversia. Junto a ese método autocompositivo hay otro en el que las partes se pueden resolver a sí mismas el conflicto, que es la denominada negociación. En este caso es un sistema legal de resolución de conflictos, pero oye, también en algún momento dado puede ocurrir que no sea eficiente y que no nos resuelva el problema del todo. Entonces, frente a estos dos, tenemos los sistemas heterocompositivos. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Bueno, que vamos a encomendar a una tercera persona la labor de solventarnos el problema. Vamos a darle la potestad de solucionarlo, de decir cómo se tiene que resolver la situación. Nos va a imponer la situación, más bien. ¿Qué tipo de tercera persona podemos encontrarnos? Bueno, pues podemos encontrarnos con lo que se llama una persona privada. Ahí estaremos en el sistema del arbitraje, que os sonará, o esa tercera persona puede ser el propio Estado, que aquí es donde entonces hablamos de la jurisdicción. Y ahora que he hablado de arbitraje, no voy a dejar pasar la oportunidad de hablar de arbitraje, mediación y de jurisdicción. La mediación, o sea, una de las principales diferencias que tiene con el arbitraje, que en común tienen, que son sistemas alternativos de resolución de conflictos, pero en la mediación el mediador no impone ni llega a la solución del conflicto. O sea, en la mediación el mediador lo que hace es que conduce a las partes. También se llama negociación asistida para que sean ellas quienes lleguen a un acuerdo. Luego ese acuerdo se podrá homologar en el juzgado y tendrá esa validez y esa fuerza ejecutiva, ¿vale? Pero vamos, creo que son matices importantes. El arbitraje, como os decía, hay una tercera persona, que en este caso es el árbitro, dictará una resolución que se llama laudo y que tendrá esa fuerza igualmente vinculante, ¿vale?, a la hora de resolver el conflicto. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el Estado, que es a quien le vamos a pedir ayuda para que nos resuelva el conflicto. Entonces, ¿qué tipos de conflictos tenemos a día de hoy? Bueno, pues os pueden ocurrir muchos y desde luego la clasificación la podemos hacer pues, en función de las partes o en función del objeto o de la naturaleza del conflicto que se dé. En cuanto a partes, tenemos conflictos entre personas de todo tipo, entre vecinos, entre miembros de una misma unidad familiar, entre personas que no tienen ningún tipo de relación contractual, conflictos de
particulares con empresas, de empresas con el mercado, de particulares y o empresas con la administración, de empresas entre empresas. Como veis, un amplio abanico de todo tipo de conflictos, personas físicas, personas jurídicas, que nos podemos encontrar. El conflicto puede tener como base un documento, puede tener un contrato o puede no tenerlo. Supongo que a estas alturas sabréis, y si no incido en ello, que una relación contractual no existe solo si existe un documento que así lo acredita, ¿vale? Puede haber contratos verbales, puede haber situaciones de facto que definan una relación y aunque no tengamos en un contrato las obligaciones de las partes y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de esas obligaciones por las partes, pues en muchas ocasiones, o mejor dicho, en ausencia de eso, tendremos a la ley, por ejemplo, el Código Civil, que yo lo utilizo bastante, que nos dice qué tipo de relación tenemos entre las partes cuando se dan pues, unas conductas entre una y otra y cómo resolver los conflictos que se den entre ellas. Por último, siguiendo centrados en el tema de conflictos, ¿qué tipo de objeto es por el que yo me estoy peleando en el sentido de materia? Bueno, pues podemos estar hablando de conflictos laborales, penales, civiles, que luego hablaremos sobre ello también en los órdenes jurisdiccionales, ¿vale? Pero bueno, todo esto es lo que yo considero un conflicto y es lo que yo le voy a presentar al Estado para que me lo resuelva. ¿Qué voy a esperar ahí del Estado que haga? Vamos a ver, el Estado tendrá que resolver el conflicto de fondo, lo que se llama de fondo, es decir, concretando la rama del derecho que aplica, civil, mercantil, laboral, penal, contencioso administrativo, para dar una solución. Y aquí entonces entra en juego el amplio árbol de leyes que se pueden aplicar en nuestro ordenamiento jurídico para resolver un conflicto, que sonarán Código Civil, Código Penal, Ley del Mercado de Valores, Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, Ley de Estatuto de Trabajadores, Ley de Sociedades de Capital, Ley de Defensa de la Competencia, de Propiedad Intelectual, Propiedad Horizontal, Ley de Costas, algunas más originales como la Ley de Navegación Marítima, ¿vale? Ley concursal. Como veis, un montón. Entonces, eso es lo que tendrá que aplicarse para resolver nuestro conflicto. ¿Que es importante? Evidentemente, pero no nos olvidemos que va a haber una segunda pata muy importante, que es la forma a través de la cual un juzgado nos va a resolver el conflicto. Es decir, ¿cómo regulamos la solución de la controversia? ¿Qué órgano va a resolverlo? ¿Qué medios tienen las partes? ¿Qué alegaciones pueden presentar? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Si es verbal, si es escrito. ¿En qué momento? Que eso es algo bastante importante. Puedo hacerlo en un principio y si luego me olvidé de algo lo puedo meter más adelante. ¿Qué ocurre si me condenan por sentencia a pagar, pues por ejemplo, 50.000 euros y yo no quiero pagar? ¿El Estado me va a obligar o puedo irme de rositas sin hacer nada? ¿Puedo yo pedir a una parte que condenen pues, no sé, a 100.000 euros y que el juez decida que al final condena por otra cosa completamente distinta? Bueno, pues esta segunda parte que os he contado es el derecho procesal civil, ¿vale? Frente al fondo, que es la ley que se aplica, derecho procesal civil regula pues esas pautas, cómo se resuelve el proceso desde un inicio hasta el fin. Y creedme que hay muchas cosas que entran en juego. Os voy a hablar solo de dos textos para que sepáis que existen y que son importantes en esta regulación del proceso. Una de ellas es la Ley Orgánica del Poder Judicial y otra es la Ley de Enjuiciamiento Civil que ya os he mencionado. La Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre todo lo que nos da es una organización más amplia, o sea, desde más arriba, cómo estructuramos los órganos, competencias, y la Ley de Enjuiciamiento Civil está ya más con la lupa de, empezamos por aquí, segundo paso, tercer paso, pasamos al siguiente, tiempo, forma, lugar, todo eso es lo que nos da la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarnos ahora, con un conflicto que yo tengo, que necesito resolver, ¿a qué tenemos derecho los ciudadanos? Vale, aquí entra en juego uno de los principios más importantes que tenemos, que es el de la tutela judicial efectiva, que además bueno, pues está muy relacionado con el derecho constitucional, el derecho de defensa. ¿Qué abarca? Pues abarca en primer lugar el derecho a acceder a los tribunales. Y vamos a entender este concepto bien. Acceder a los tribunales significa tener la oportunidad de presentar nuestro conflicto ante el Estado. Algo que tiene bastante sentido porque, como os decía al principio, si el Estado no nos permite
tomar la justicia por nuestra mano tendrá que disponer de herramientas y de medios para que podamos ejercer nuestros derechos frente al Estado. En sentido negativo se entiende de la siguiente manera, que el Estado no puede poner obstáculos pues a través de los órganos, a través de la forma en la que queremos resolver el conflicto para que podamos hacerlo. Es lo que se llama una mínima actividad de los órganos que tienen que tener en el sentido de yo te permito que tú presentes tu reclamación. Y más en concreto, ¿dónde encuentra el límite este principio? En que una cosa es tener derecho a acceder y otra cosa es que el juzgado me dé la razón, ¿vale? Entonces, diferenciad eso. Tutela judicial efectiva es el derecho a acceder, pero no a que resuelvan exactamente como yo quiero, con lo cual se nos puede rechazar la pretensión y pese a ello la tutela judicial efectiva se ha cumplido en este caso. Esta tutela judicial efectiva abarca también a dos ámbitos que os acabo de mencionar, a que nos resuelvan el conflicto pues, en el fondo, es decir, que nos resuelvan sobre la pretensión planteada y no sobre otra distinta que haya querido el juez, o que nos diga el juez, me cayó mejor en el juicio el demandante, le voy a dar la razón, sino, oye, fundamentame qué ley estás aplicando, qué pruebas has valorado, qué alegaciones has escuchado de las partes y que todo ello te ha llevado a dictar la sentencia que has dictado, ¿vale? Con lo cual, tenemos derecho a que se resuelva sobre el fondo de nuestra pretensión. Y también a que tenemos derecho a la forma. Tenemos derecho a que se sigan todos esos procedimientos que os digo, todos esos actos procesales antes de que se termine el proceso. Las partes tendrán que ser oídas, si se prevé que se celebra audiencia previa, pues el juez no puede de repente después de tener la demanda y la contestación decir, pues dicto ya sentencia. No puede, si hay algún supuesto en el que puede, pero tienen las partes que habilitarle a ello, ¿vale? Con lo cual es muy importante que se siga esto, que se siga esta forma, porque de hecho, en caso de no hacerlo, se puede dar lo que se llama una nulidad de actuaciones para retrotraer todas las actuaciones al principio y que se siga bueno, pues el sistema esperado y tal y como lo tenemos definido en España, ¿vale? Os pregunto, ¿vale todo tipo de conflicto para presentarlo ante los tribunales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir una serie de presupuestos procesales. Tendremos que presentar el conflicto, el pleito, la demanda ante el tribunal competente. Tendremos que tener una determinada relación con el pleito, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy el vecino del tercero, no voy a presentar una demanda por el problema que tiene el del octavo con el del quinto. Si no me afecta de ningún modo, yo ahí no estoy legitimado para interponer esas acciones. Os iré contando más adelante estos presupuestos procesales, pero bueno, que tengáis en cuenta que no de cualquier manera se puede reclamar y no por cualquier tipo de conflicto. La tutela judicial efectiva me lleva también a hablaros de algo muy bonito que es la justicia gratuita. En España al menos el Estado prevé pues un mecanismo para brindar la oportunidad a aquellas personas con insuficiencia de recursos económicos de defender sus intereses y los gastos correspondientes de un procedimiento, principalmente abogado y procurador, que luego hablaré de ellos, pues van a ser asumidos por el Estado. De hecho, la justicia gratuita y todo lo que lo compone está regulado en una ley de asistencia de jurídica gratuita, con los requisitos de concesión, con las personas que lo pueden solicitar, con el objeto que cubre, las circunstancias en las que se tiene que solicitar. Pero bueno, espero que entendáis y que veáis la coherencia de si nos dan el derecho a acceder a los tribunales, nadie se puede quedar sin cumplir ese derecho y con menos razón si hay una insuficiencia de recursos, ¿vale? Entonces, ya sabemos que podemos ir a los tribunales a solucionar nuestro conflicto, no acudamos a la violencia. Vamos a ver qué tipo de conflicto tenemos. ¿Esto por qué es importante? Tenemos claro ya que el Estado nos va a resolver el conflicto, pero no todos los tribunales valen para resolver todo tipo de conflictos. Es decir, en España se han definido por sectores 4 órdenes jurisdiccionales que podéis entender, pues órdenes que se han especializado por una cuestión de eficiencia, obviamente, y que en función de la rama de derecho que se vaya a aplicar, pues será uno u otro. Esos órdenes jurisdiccionales son civil, penal, contencioso administrativo y social, ¿vale? Y os cuento un poco cada uno de ellos. Orden civil va a conocer de todas las materias propias del derecho privado. Derecho privado
¿Qué abarca? Derecho civil, derecho mercantil. Pero además el orden jurisdiccional civil hace como de cajón desastre y va a conocer de todas aquellas materias que no estén atribuidas a los otros 3 órdenes jurisdiccionales que os voy a decir a continuación, ¿vale? Con lo cual, todo aquello que no esté expresamente previsto o atribuido a otro orden va a acabar en el civil. El penal enjuicia la comisión de delitos, la presunta comisión de delitos, y también la responsabilidad civil que se deriva de ellos. En tercer lugar, el orden contencioso administrativo va a conocer de todo tipo de reclamaciones contra los actos, contra las omisiones de la administración, y también conoce de impugnaciones de normas reglamentarias. Y por último, no menos importante, el orden social, también conocido como el orden laboral, va a conocer de los conflictos derivados de las relaciones de trabajo, tanto a nivel individual como colectivo, así como de los conflictos vinculados con cuestiones de la seguridad social. Tenemos nuestro panel de 4 órdenes jurisdiccionales y, según os los he contado, parecen muy diferentes, muy parcelados entre ellos, pero tenéis que saber que no siempre es tan fácil situar un conflicto en uno de esos 4 órdenes jurisdiccionales. Esto es residual, es excepcional, pero bueno, os lo cuento, que en un momento dado pues no sabemos a qué orden corresponde la resolución de nuestro conflicto. Y esto es lo que se denomina que hay un conflicto de jurisdicción y hay una sala específica en el Tribunal Supremo que se denomina sala de conflictos, que es la que se va a encargar de resolver este tipo de supuestos. Pero bueno, esperemos que si hay conflictos sean más normales o más habituales y que podamos siempre encajarlos fácilmente en uno de estos órdenes. Nosotros de estos 4, ¿en cuál nos centramos? En el orden civil. Y una vez que ya sabemos que tenemos un pleito de naturaleza civil, entonces nos preguntamos, bueno, ¿a quién acudimos en concreto de todos los miles de tribunales que hay en España para que nos resuelva el conflicto? Es decir, ¿ante quién vamos a presentar nuestra demanda? Bueno, pues esto nos lleva a hablar de la organización de los juzgados en España, que a día de hoy los juzgados o tribunales pueden ser unipersonales o colegiados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la persona encargada de resolver el pleito es una persona, juzgado unipersonal, o puede haber varias personas, por ejemplo, 3, en el caso de audiencias provinciales, ahora que lo pienso, que se llama un órgano colegiado y entonces estamos hablando de un tribunal, ¿vale? Podrá ser uno, podrá ser otro. Os voy a decir ahora los distintos juzgados, os voy a contar ahora los distintos juzgados que tenemos en el orden civil. No os atoréis con los que son unos cuantos. Quedaros con una idea muy importante de todos ellos, y es que nos preguntamos por qué existen estos juzgados, no podría existir uno de un mismo tipo. Pues no, entre ellos va a haber distintas relaciones, va a haber relaciones jerárquicas, uno va a ser un superior jerárquico de otro porque conozca de los recursos que se interpongan frente a la resolución del primero, pues lo va a conocer el segundo, el superior jerárquico, pero luego entre ellos también hay relaciones de horizontalidad en el sentido de que ambos existen y se diferencian porque uno conoce de unas materias y otro conoce de otras, que ahora os pondré unos ejemplos. Pero ahí por funciones existen juzgados, para que lo entendáis, en el mismo peldaño, que no tienen uno nada que ver con otro, porque cada uno decide de lo suyo, ¿vale? Entonces, ¿esos juzgados cuáles son? Juzgados de paz, juzgados de primera instancia, juzgados de lo mercantil, audiencia provincial, tribunales superiores de justicia y tribunal supremo. Hasta aquí el orden civil. Quedarán unos cuantos que luego mencionaremos por su particular esencia, pero desde luego este es el esquema, esta es la fotografía de nuestro sistema de tribunales civil. Los juzgados de paz están previstos para un grupo muy reducido de asuntos, para resolver un grupo muy reducido de asuntos, como por ejemplo reclamaciones verbales inferiores a 90 euros. Oye, tenemos todo el derecho del mundo a tener una reclamación, una disputa en la que la cuantía del pleito son 89,90 euros. Bueno, pues en ese caso no vamos a ir a los juzgados de primera instancia, sino que vamos a ir a los juzgados de paz, pues porque la ley así lo ha previsto. Juzgados de primera instancia, sobre todo en nuestro día a día, conocen de asuntos civiles y mercantiles que la ley no haya atribuido expresamente a otros órganos. Vuelve también a ser un poco ese cajón subsidiario de todo lo que no se haya atribuido a otro juzgado, lo va a conocer él. Y esto lo entenderéis ahora mejor cuando os hable del juzgado de lo mercantil. En Madrid, por ejemplo, hay 103 juzgados de Madrid ciudad,
103 juzgados de primera instancia de Madrid. ¿Por qué un número tan elevado? Bueno, pues por la cantidad de trabajo que se presenta o que asumen los juzgados de Madrid, esa alta litigiosidad, pues que necesitamos juzgados especializados, un número muy alto de juzgados, y de hecho, que era lo que os iba a decir, hay algún juzgado especializado, pues por ejemplo el 101 bis, que está muy centrado en tema de consumidores. Pasamos al juzgado mercantil. El juzgado mercantil, ¿de qué conoce? Bueno, pues conoce de lo que la ley nos indica, que son procesos concursales, cuestiones que marca la ley orgánica del Poder Judicial en materia mercantil, de competencia desleal, de sociedades, de propiedad intelectual, de marcas, de publicidad, derecho marítimo, entre otros, ¿vale? Todo esto lo va a conocer un juzgado de lo mercantil. Voy a hacer ahora un pequeño inciso. Si nos equivocamos de juzgado y presentamos un pleito en un juzgado distinto del que corresponde, pues porque por materia no debe conocer ese tipo de asuntos, no lo va a conocer, lo va a rechazar, ¿vale? Luego os hablaré un poco más de competencia, pero tenéis que tener en cuenta que hay que conocer estas reglas, hay que conocer por qué existe cada juzgado y de qué conoce cada juzgado, porque equivocarnos en el juzgado al que dirigimos un asunto, bueno, pues puede tener consecuencias no deseadas, evidentemente. Pero bueno, hemos dejado primera instancia, hemos dejado juzgado de lo mercantil, y a continuación viene uno que precisamente es el superior jerárquico de los dos, que es la audiencia provincial. La audiencia provincial, una en cada provincia, y luego a su vez, pues oye, tienen diferentes secciones. Yo creo que en Madrid me suena que de las 20 pasamos. Audiencias provinciales, ¿de qué van a resolver? De recursos que se interpongan contra resoluciones que dicten juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil, ¿vale? Eso es lo que tienen en común primera instancia y mercantil. Pensaréis en sentencia, que es por orden clásico lo que se recurre, pero bueno, que sepáis también que los juzgados, en este caso los jueces, pueden dictar otras resoluciones como son autos, que también se pueden recurrir en apelación, y de nuevo conocerá la audiencia provincial y resolverá. ¿Qué tenemos a continuación? Tribunales superiores de justicia, con su sala de lo civil, con su sala de lo penal, y estos tribunales tienen atribuidas determinadas competencias en materia de recursos extraordinarios. Y además conocen de algo que yo en mi día a día pues no lo veo, pero bueno, que conocen de procesos seguidos por responsabilidad civil contra determinados altos cargos. También tienen encomendadas algunas funciones en cuestiones de arbitraje, pues por ejemplo, cuando tenemos un laudo extranjero y queremos pedir el reconocimiento en España, pues en esa materia es competente el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Entonces, se encargará de ello. Y por último, nuestro querido Tribunal Supremo, que tiene varias salas, 5, si recuerdo bien, y la que nos importa es la sala primera de lo civil. Se encarga también de conocer, de tramitar, de resolver recursos extraordinarios de casación y de infracción procesal, y el Tribunal Supremo también resuelve asuntos en los que se persigue responsabilidad civil frente a altas personalidades del Estado. Y no sé si a algunos se llama la atención que he hablado del Tribunal Supremo y he hablado de recursos extraordinarios, casación, infracción procesal, pero eso también lo he dicho en relación al TSJ. ¿Los dos resuelven estas cosas? Sí. ¿Y por qué existen los dos? Bueno, pues porque en determinados supuestos uno será el competente y en otros lo será otro. Por ejemplo, que se me ocurre en un recurso de casación en el que vamos a exponer al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, que a lo largo del procedimiento pues, se ha aplicado, la sentencia que recurrimos, se ha aplicado indebidamente una norma sustantiva de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como, oye, pues bien interpretada por nuestra jurisprudencia, pues si esa norma jurídica es Código Civil, lo va a conocer el Tribunal Supremo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del derecho foral de Navarra, ahí en ese caso va a ser competente el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, ¿vale? Por lo cual, como os digo, cada uno en determinados supuestos será competente o no. ¿Nos podemos equivocar y presentar, por ejemplo, un recurso de casación ante el TSJ cuando ocurría el Tribunal Supremo? Bueno, pues por poder nos podemos equivocar, pero como nos hayamos equivocado, nos van a inadmitir el recurso y os digo algo muy importante, que es que no se va a poder subsanar, ¿vale? Con lo cual hay que estudiar mucho y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Os decía hace un rato que no he mencionado otros tribunales que a lo mejor echaréis en falta, que os suenan, oye, nuestro querido Tribunal Constitucional, tenemos un Tribunal de Cuentas, tenemos un Tribunal Militar, tenemos otros juzgados especializados
más en el ámbito penal, pero bueno, juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de menores, hay un tribunal de jurado también, hay otros tribunales en el ámbito europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, que todos ellos existen, desde luego hay que conocerlos, pero la fotografía del civil más ordinario es, bueno, pues lo que os acabo de contar y acabamos ahí en el Tribunal Supremo, ¿vale? Esto me lleva a matizar cosas que ya os he ido contando sobre jurisdicción y competencia. España no está sola, ¿vale? España forma parte de una Unión Europea, forma parte de un mundo. ¿Esto por qué os lo digo? Bueno, porque un conflicto que podamos pensar cada uno de vosotros ahora, imagino que lo primero que pensaréis es conflictos entre nosotros, pero desde luego en el territorio español. ¿Qué pasa cuando entra en juego un elemento extranjero? Que por elemento extranjero puede ser que el demandante sea un extranjero, que el demandado sea un extranjero, que el contrato se haya firmado fuera de España, que el objeto del contrato, la materia o la mercadería, por ejemplo, que hemos negociado, o sea, que hemos comprado, puede que saliera desde Luxemburgo o puede que se haya entregado en Panamá. Bueno, pues en ese tipo de casos puede que España no tenga lo que se denomina competencia internacional para conocer el supuesto. Y aquí entran en juego tratados multilaterales, convenios bilaterales, que nos van a decir, ojo, no solo qué juzgado es competente, o perdón, qué Estado es competente para conocer de un asunto, luego ya aplicarán las reglas de juzgados oportunas, pero es que también nos pueden llegar a decir cuál es la ley que se tiene que aplicar. Nosotros vamos con nuestro Código Civil por delante y muchas otras que os he mencionado al principio, pero puede que se apliquen pues, otros convenios, como hay uno que se llama de Viena, de compraventa de mercaderías, y a lo mejor ese es el que va a regular las obligaciones y las consecuencias derivadas del incumplimiento de esas obligaciones por las partes, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Y hablando de competencia objetiva, es decir, ya dentro de España, ya os lo he adelantado, pero los juzgados se organizan en función de con lo que se llama competencia objetiva, funcional y territorial, y os pongo ejemplos para que esto lo entendáis. Competencia objetiva, ¿qué quiere decir? Pues que los juzgados se han clasificado en función de los sujetos que demandan o que resultan demandados, la materia que se deba resolver o la cuantía. Y, por ejemplo, el juzgado de lo mercantil es un claro ejemplo de ello, o las acciones en las que se piden responsabilidad civil, como hemos visto, a altos cargos, o los juzgados de paz, ¿vale? Que como veis, por cuantía, por materia o por los sujetos que intervienen, se atribuyen esa competencia objetiva a algunos juzgados. Cuando hablamos de competencia funcional, los juzgados también se organizan en función, valga la redundancia, de la función que tienen que desempeñar. Y os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Imaginaros que tenemos un pleito en primera instancia, sentencia, recurrimos en apelación, la audiencia provincial dicta sentencia, se puede quedar ahí o incluso si queremos recurrimos al Supremo, dicta sentencia. Si queremos ejecutar esa última sentencia que se ha dictado porque el demandado voluntariamente no ha procedido a cumplir con el fallo de la sentencia que se llama, ¿ante quién presentamos esa demanda de ejecución? ¿Ante el Supremo? ¿Ante la audiencia provincial? Bueno, pues la respuesta, porque así nos lo dice la ley, es que funcionalmente es competente el juzgado de primera instancia para conocer, o el juzgado de lo mercantil en su caso, para conocer de la ejecución de la sentencia, ¿vale? Y por último, competencia territorial. Pensamos en los juzgados de primera instancia, hay tropecientos juzgados de primera instancia, pero yo, por ejemplo, que tengo un pleito, un conflicto en Torrejón de Ardoz, puedo demandar en Pozuelo, y pensamos en algún ejemplo más concreto, hoy que me ha dado por los vecinos, yo que vivo en Torrejón de Ardoz, en mi edificio que está situado allí, tengo un conflicto con el vecino de al lado y presento una demanda. El domicilio del demandado está allí en Torrejón de Ardoz. ¿Puedo presentar mi demanda en Pozuelo? Pues ahí la respuesta es que no. Hay un juzgado, se podrá declarar incompetente territorialmente porque no puede conocer de ese asunto. Otro ejemplo que se me ocurre, pues una entidad bancaria que presenta una demanda contra una empresa porque no ha satisfecho las cuotas de un préstamo con garantía hipotecaria, pues uno puede pensar, bueno, pues demandará en el lugar donde tiene esa empresa su sede social. Pues en ese caso, la ley lo que nos dice es que tendrá que demandarse en el lugar donde está situado el inmueble
por ejemplo, para interponer una acción de desahucio, lo mismo, se tendrá que interponer en el lugar donde esté situado el inmueble, que en ese caso pues puede ser distinto del lugar donde tenga ese domicilio social la empresa, ¿vale? Como veis, muchas reglas, todo ello regulado en los textos, pero son muchas reglas que hay que conocer para no equivocarnos de juzgado al que vamos a acudir. Entonces, una vez que ya tenemos claro, vamos a tenerlo claro, vamos a asumirlo, que sabemos ante qué juzgado vamos a pedir que nos resuelva el conflicto, vamos a pensar qué personitas aparecen en todo ese proceso, con qué personas nos vamos a relacionar, qué personas en mayor o menor medida van a tener intervención en la resolución del proceso. Tened claro que el único que resuelve aquí es el juez, eso lo tenemos muy claro, pero el proceso, que es muy largo, que intervienen muchos actos, pues hay varias personas que van a aparecer. Vamos a empezar por el juez. El juez, que los que estáis en la carrera de Derecho, pues si acabáis la carrera de Derecho, aprobáis la correspondiente oposición, vais a la escuela judicial y pasáis todo satisfactoriamente, consiguiendo la correspondiente plaza, bueno, pues entráis en lo que se denomina la carrera judicial. Os convertiréis en jueces y podréis ir ascendiendo en esta carrera en función de antigüedad y en función de especialización. Os pregunto si creéis que juez solo puede ser la persona con este currículum que os acabo de describir. Y la respuesta es que no. Que lo sepáis o no, hay lo que se llama la figura del tercer, cuarto y quinto turno que nos permite a abogados acceder a la carrera judicial, pues digamos por esa vía paralela. ¿Qué se requiere? Bueno, pues evidentemente una carrera como abogado larga y extensa, muy prestigiosa, para tener esa oportunidad de actuar no como juez de primera instancia, porque ahí directamente ya lo que se prevé es que se pueda ser magistrado de audiencia provincial o magistrado del Tribunal Supremo, ¿vale? Con lo cual, si alguno después se arrepiente de no haber sido juez, pues puede trabajar muy duro y luego coger esa ventana de oportunidad que saldrá más adelante, que no es fácil, evidentemente. Algo muy importante que caracteriza a los jueces, la independencia, que lo habréis oído. Los jueces son independientes de las partes y del resto de poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo. No hay vinculación hacia ninguno de los lados. La más importante que a nosotros nos afecta es la independencia con las partes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el juez, en el momento en el que tenga un mínimo de relación que pueda poner en duda su objetividad, su imparcialidad en el proceso, se debe abstener voluntariamente de conocer el asunto, o si no lo hace, las partes tenemos lo que se llama la opción de la vía de recusación y recusamos a un juez porque, oye, pues consideramos que esa relación que mantiene con el objeto o la otra parte, puede viciar el resultado del procedimiento, ¿vale? Junto al juez, que como os digo, va a conocer de todo el procedimiento, su demanda, la contestación, va a estar en la audiencia previa cuando corresponda, va a estar en el juicio cuando hay que practicar las pruebas y nos dictará sentencia, pero también tenemos en los juzgados y tribunales lo que se denomina el personal no juzgador de esos órganos jurisdiccionales, que son los letrados de la Administración de Justicia. Algunos sonará porque anteriormente se les denominaba secretarios judiciales, pero a día de hoy ya son letrados de la Administración de Justicia. ¿De qué se encargan? Bueno, no solo van a tramitar el procedimiento, oye, van dándole el pulso, nos van diciendo, pues esto se ha cumplido, se ha presentado la contestación, pues entonces ahora nos convocan a una audiencia previa, bueno, nos va ordenando el procedimiento, pero los letrados de la Administración de Justicia también tienen una importante parcela de decisiones en aspectos que tiempo atrás venían atribuidos a los jueces y los magistrados. Pues, por ejemplo, fijar y convocar fijar las fechas de las vistas, de la audiencia previa o de juicio, esa labor la tienen encomendada ahora ellos, o por ejemplo la admisión de la demanda civil, o por ejemplo en el proceso de ejecución tienen mucho poder de decisión a la hora de tramitar ese procedimiento y de tomar decisiones, ¿vale? No confundamos las labores de uno y de otro porque son muy distintas, cada uno tiene lo suyo y hay que saber ante quién tenemos que recurrir una determinada resolución que nos llega. ¿Esto por qué os lo digo? Porque el juez dicta sentencias, como ya os he dicho, autos, como también os he comentado antes, y también otras resoluciones que se llaman providencias. Los letrados de la Administración de Justicia dictan otras resoluciones que son diligencias de ordenación y decretos.
y cada uno de ellos, cuando queremos recurrirlos, se tienen que recurrir de una determinada manera y ante un determinado órgano. Entonces, no podemos confundir y pensar que toda resolución que me venga de un juzgado de primera instancia la voy a recurrir en apelación a la audiencia provincial. Pues, por ejemplo, una diligencia de ordenación no es susceptible de recurrirse en apelación, como os digo, ante la audiencia provincial, ¿vale? Por lo cual, luego, cada una de ellas tiene su régimen de recursos, que si me da tiempo os comentaré al final, y es importante, pues, bueno, eso, conocer las competencias y las labores de cada uno. Estas resoluciones que dictan tanto jueces como letrados de la Administración de Justicia están sujetos a un principio muy importante, que es el principio de invariabilidad de las resoluciones. ¿Esto qué quiere decir? En principio, una resolución se ha dictado y no se puede modificar. Y os digo en principio porque está previsto que podamos aclarar, completar o rectificar las resoluciones. Y voy a matizar esto para que se entienda bien. Tenemos una determinada sentencia, por ejemplo, podemos pedir una aclaración de la misma, podemos pedir al juez que nos aclare conceptos que resultan oscuros, que es como lo dice la ley. Pues oye, en un momento dado estamos leyendo un párrafo, o 2 o 5, y decimos, es que esto no se entiende porque no resulta claro, está todo un poco liado, necesitamos aclarar realmente qué es lo que quiere decir el juez aquí en este hecho o en este fundamento jurídico. Podemos pedir completar una sentencia. ¿Cuándo pedimos completar una sentencia? Cuando el juez, para que lo entendáis, se ha olvidado de resolver sobre algo que le hemos pedido. Y os pongo un ejemplo claro. Pues presentamos una demanda de reclamación de cantidad en la que pedimos que se condene a la parte actora un principal de 80.000 euros y pedimos también los correspondientes intereses legales que se hayan devengado. El juez en sentencia, en el fallo, declara: estimo la demanda y condeno a la parte demandada a abonar esos 80.000 euros. Y no dice nada de los intereses. Bueno, pues en ese caso tenemos la facultad, por cierto, en un plazo muy breve, que si se nos pasa ese plazo, se nos ha precluido el momento de hacerlo después, pero entonces vamos a contar con que lo hacemos en plazo. Tenemos la oportunidad de pedir al juez: oye, te recuerdo que yo te pedí también esto y no te has pronunciado. Es muy peligroso el complemento, porque esto no quiere decir que si el juez no me ha dado todo lo que yo quería, eso quiere decir que tenga que completarlo. Es decir, si yo he pedido mis 80.000 euros y el juez a lo largo de la sentencia dice: mira, es que solo queda acreditado por las facturas que me has aportado, que solo te deben 50.000 euros, pues yo se voy a condenar a la parte a 50.000 euros, ¿vale? Eso no es un caso para decir: oye, que te has olvidado de 30.000 euros que también te había pedido, ¿vale? O sea, diferenciar lo que es razonar por qué no te doy todo lo que pides de una omisión de: oye, no te has pronunciado ni hacia el sí ni hacia el no sobre una cuestión concreta que formaba parte de los hechos controvertidos del objeto del pleito. Por último, corrección de resoluciones, que esta es la más laxa de todas, laxa en el sentido de que no está sujeta a ningún plazo. Aclaración y complemento tienen 2 y 5, pero corregir las resoluciones se entiende como error material, y esto se puede hacer en cualquier momento. ¿Qué es un error material? Bueno, pues que el segundo apellido del demandante está mal, de repente la sentencia. O que todo el rato estamos hablando de 80.000 euros y de repente en el fallo de la sentencia pone 800.000 euros. ¿Esto quiere decir que entonces, ay, qué bien, qué suerte, yo demandante, me van a dar 800.000 euros? No, quiere decir que en cualquier momento, porque es un error claramente material, involuntario, podemos pedir esa subsanación. Lo último que os quiero decir sobre la invariabilidad de las resoluciones judiciales es que a través de la aclaración, del complemento o de esta corrección, lo que nunca va a ocurrir es que un juez cambie el sentido de la sentencia. Es decir, si era estimatoria, luego de repente, pues espérate, que la aclaro, que la complemento y entonces resulta que es desestimatoria, ¿vale? Ahí hay un límite, y si por lo que sea tal ha sido el desacierto del juzgado, pues oye, ya lo tendremos que elevar al órgano superior correspondiente para corregirlo, ¿vale? Terminamos con las personas que intervienen en nuestro proceso de resolución del conflicto. Tenemos un colectivo de funcionarios del juzgado o de tribunal que prestan apoyo en la tramitación de procedimientos. ¿Y esto qué quiere decir? Os pongo ejemplos. Bueno, pues nos expiden copias, guardan el orden debido en las salas de vistas, realizan actos de comunicación, las citaciones judiciales que se mandan, pues, a testigos para que vengan a declarar el día del juicio, ¿vale? También importantes labores en cuanto a documentos. Por último, personal colaborador de la Administración de Justicia. Y aquí entran varias personas u órganos. Ministerio Fiscal,
que hablar de Ministerio Fiscal supongo que os vendrá a la cabeza pensar en penal, pero no, también aparecen en el orden jurisdiccional civil y para determinados procesos muy importantes, procesos de incapacidad, de declaración de ausentes, de filiación, asuntos de nulidad matrimonial. Ahí hay que también oír al Ministerio Fiscal. Más que aparecen abogados del Estado, que siempre están vinculados a la defensa de los intereses de la Administración, pero la Administración también puede tener pleitos de naturaleza civil, penal, contencioso administrativa, más propios y social, con lo cual, en este caso, cuando un pleito tenga esa naturaleza civil y hay que defender los intereses de la Administración, oye, pues van a intervenir estos abogados del Estado. Y os pregunto si se me olvida alguien más que va a intervenir en la resolución del conflicto de la persona física o jurídica, los abogados, ¿vale? Abogados y procuradores también formamos parte, se nos considera personal colaborador de la Administración de Justicia. Importante diferencia entre uno y otro, entre abogado y procurador. El abogado ostenta la defensa letrada, es decir, el abogado defiende al cliente, ¿vale? Es el que hace los papeles, el que va a juicio a pelearse, defiende. El procurador ostenta la representación de los litigantes. No siempre se necesitan abogado y procurador, ¿vale? Hay algunos casos que la ley prevé en juicios verbales que se tramiten por razón de cuantía y que ésta sea inferior a 2.000 euros, uno puede decidir representarse a sí mismo, escribirse sus propios papeles, ir a sala y conducir su propia línea de defensa. Está previsto, ¿vale? Pero en el resto de supuestos es obligatorio la figura del abogado y del procurador. Y aquí volvemos a lo que os decía arriba, si uno no puede costearse un abogado y un procurador, a través de la justicia gratuita, el Estado asumirá esos gastos. De abogado y procurador, os diré algo muy importante, sobre todo del procurador en este caso, y es que, imaginaos en un juicio, estamos en el acto de la vista, si el procurador no aparece, yo, abogada, ni siquiera puedo hablar, no me van a dejar hablar. ¿Por qué? Porque se entiende que sin el procurador la parte litigante, cualquiera de las dos, no está representada. O sea, que su función y sobre todo su presencia cuando es necesaria tiene que estar hasta el punto, como os digo, que yo puedo haber llegado y no me van a permitir hablar, ¿vale? Al igual que a lo mejor muchos de vosotros querréis ser jueces, y os he contado un poco qué tendréis que hacer, pues para abogado y procurador, pues como bien imaginaréis, terminar la carrera muy satisfactoriamente, con muy buena nota, que espero que sí, y desde noviembre de 2011 tenéis la ley de máster de acceso que os aplica, más el examen teórico práctico que tenéis que superar para abogado, para procurador y bueno, pues entre abogado, procurador y todas las personas que os he ido mencionando anteriormente, en mayor o menor medida os vais a convertir en alguno de ellos, así que bueno, pues nos encontraremos en algún momento futuro en los tribunales. Vamos a dejar ya de lado el tema de este personal. Tenemos nuestro conflicto, sabremos de qué naturaleza es, sabemos a qué órgano tenemos que presentar la demanda, sabemos qué personas van a intervenir a lo largo del proceso y ahora vamos a hablar de, pensando ya en el proceso, qué esperamos que ocurra desde que presentamos una demanda hasta que termina el proceso definitivamente. ¿Y esto qué nos lleva a hablar? Nos lleva a hablar de principios, es decir, esos pilares que tienen que estar presentes siempre en la defensa, en el derecho de defensa de las partes a lo largo de todo el procedimiento. Y esto pues nos lleva a hablar del principio de audiencia, del principio de igualdad, del principio dispositivo y otros principios de publicidad, de oralidad y de forma escrita que os iré contando ahora, ¿vale? Uno de los principales pilares, instituciones, lo que se denomina el principio de audiencia. Es un principio general del derecho que, dicho de otra manera, viene a decir que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que antes de que se resuelva un conflicto, se tiene que dar a las partes involucradas la posibilidad de defender su postura. Esto, ojo, no es tanto la posibilidad material real no es tanto oírles materialmente, sino darles esa oportunidad de intervenir y de actuar en el proceso. O sea, imaginaros que el juez solo da oportunidad de hablar a una de las partes y dicta sentencia. Bueno, pues evidentemente esto sería, pensar en la justicia así no sería muy sostenible.
Entonces, cuestión distinta es que una cosa es que tengamos la posibilidad y el derecho a que se nos escuche, y cuestión distinta es que en un momento dado una persona no lo quiera hacer, no se quiera defender. Por ejemplo, tenemos el caso, presentamos una demanda, se notifica al demandado, tiene usted 20 días en el juicio ordinario, procedimiento ordinario, para contestar a la demanda y no lo hace. Entonces, ahí que nos preguntamos, oye, pues el demandante tiene que esperar a que el demandado decida terminar con su, bueno, no sé, contestar en algún momento de la vida. Pues no, ahí se ha precluido el plazo, ha pasado ese trámite de contestación a la demanda y se le va a declarar en rebeldía, con lo cual el demandante tiene todo el derecho a que continúe el procedimiento. Pues digo que es verdad que luego, si quiere, el demandado rebelde puede intervenir en el procedimiento más adelante, pero si no ha contestado, no va a poder contestar después. Tendrá derecho a participar en los siguientes actos, pero no en eso. Pero sobre todo, bueno, pues quedaros con esa idea de que el derecho a ser oído no implica que, oye, que si uno no se quiere defender, pues no se quiere defender. Derecho a ser oído, este derecho a audiencia, implica no solo, como lo podéis entender, de hablar y ser escuchados, sino bueno, poder presentar nuestros escritos pues, en el momento en el que está previsto legalmente. Tenemos derecho a proponer prueba, tenemos derecho a que se practiquen las pruebas que se han admitido en el momento procesal oportuno, ¿vale? Es un principio general del derecho muy importante. Otro de los principios que van a imperar durante todo el procedimiento, igualdad. ¿Esto qué implica? Implica que los litigantes de un mismo proceso deben tener siempre las mismas oportunidades de actuación dentro de él, para que ninguno se encuentre en situación de inferioridad. Por ejemplo, uno presenta una demanda, la otra parte contesta la demanda y, por determinadas circunstancias, el primero decide ampliar la demanda, pues porque han ocurrido nuevos hechos y como hay que acumular todo lo que tenga que ver con el pleito en ese mismo procedimiento, pues oye, amplía. El de la contestación, que puede decir, jolín, ¿y yo ya qué? Yo contesté mi demanda y no sabía todo esto. Bueno, pues es un caso en el que se permitirá, bueno, habrá que pedirse y debería permitirse que ese demandado pueda ampliar su contestación para realizar esas alegaciones, como os digo, en lo que se llama igualdad de armas. Podéis entender este principio, evidentemente muy vinculado con el derecho de defensa, es decir, un procedimiento con todas las garantías, en el que las partes tienen que tener mismos medios y mismas condiciones. No confundáis con el hecho de que las dos partes tengan derecho a que se les admita lo mismo. En el sentido, por ejemplo, de en el acto de audiencia previa uno propone 2 testigos y otro propone 3 testigos. El juez puede entender que por pertinencia y utilidad los 2 testigos del demandante son pertinentes y útiles para la resolución del pleito y que ninguno de los que ha propuesto el demandado tiene relación con el pleito ni va a arrojar luz para resolver el conflicto. Pues puede no admitir ninguno. ¿En este supuesto se ha vulnerado, se ha conculcado el principio de igualdad? No. ¿Vale? Se les da la oportunidad, se les dan las mismas facultades. Cuestión distinta es que luego se admita, se permita o se rechacen la pretensión de cada uno. ¿Vale? A continuación, principio dispositivo. Otro también de los importantes que nos encontramos en derecho procesal civil. ¿Cómo entendemos este principio? Tenéis que tener en cuenta que en derecho civil, derecho privado más bien, las partes son protagonistas de su pleito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que de ellas depende iniciar el pleito, delimitar el objeto, proponer las pruebas que ellos estiman oportunas para la resolución del pleito, ¿vale? No va a ser el juez el que diga, pues a usted no se le ha ocurrido proponerme este testigo y yo no. En ese caso son las partes quienes definen los medios de defensa de los que se quieren valer en el procedimiento. Un pleito, al menos en civil, en el orden civil, solo comienza a instancia de una de las partes. Vale que el Estado es el que vaya a resolver el conflicto, pero a diferencia de otros órdenes en los que es el Estado, luego os mencionaré algo de esto, quien inicia de oficio pues, un determinado procedimiento, me estoy hablando del orden penal, por si alguno no me ha pillado, en este caso el conflicto solo empieza si una de las partes se lo pide. ¿Qué quiere decir también que las partes son dueñas del pleito? Bueno, pues que en un momento dado, cuando tenemos un conflicto, las partes han dado su ok, su conformidad a que quiero que el Estado me resuelva este pleito y en un momento dado, pues ambas partes pueden querer mutuamente dejar de pedirles a tutela al Estado. Pueden negociar y pueden transar el asunto. O puede ocurrir, por ejemplo, que el demandante que
que es acreedor de una deuda, puede elegir reclamar el 100% de su deuda o puede simplemente elegir reclamar el 50%, o puede a lo largo del procedimiento el demandante, sin saberlo el demandado, sin hablarlo con él, puede decidir desistir y decir, oye, que ya retiro la demanda, desisto, porque no quiero continuar con este pleito. Oye, hay cuestión distinta es que luego haya que depurar costas por los gastos que se hayan ocasionado a la parte demandada, pues por haber contestado a la demanda, por ejemplo, pero si la parte demandante quiere renunciar, renuncia. Esto no ocurre en penal. Os podréis imaginar pues una denuncia por unas lesiones, por ejemplo, el denunciante, que ahí no es demandado, ¿vale? En civil hay demandante y demandado, en penal hay denunciante y denunciado y querellado también. Pero bueno, en un determinado momento alguien denuncia por unas lesiones, 2 semanas después o 9 meses después, aún todavía sin salir la sentencia, el denunciante cambia de opinión, retira su denuncia, no quiere saber, no quiere tener involucración, no quiere personarse, no quiere, ya está, no quiere saber nada más y de hecho, oye, prefiere que el denunciado no tenga ninguna consecuencias por, bueno, por las acciones y por la denuncia que se interpuso. ¿Aquí se acaba el pleito? No, no, esa es una importante diferencia con penal. Ahí el Estado va a seguir persiguiendo ese conflicto o esos actos supuestamente con visos de materia delictiva y puede acabar condenando al denunciado, pese a que el denunciante ya ha perdido interés en el pleito. Con lo cual, son cuestiones bastante serias lo que ocurre en penal. ¿Por qué el Estado hace esto? Bueno, pues que un conflicto, pensad, entre derecho privado, entre personas físicas o jurídicas, al final es si a ti te molesta o no te molesta, o a ti te vale o no te vale, si quieres pelear o no. Pero cuando hablamos de penal, cuando hablamos de hechos delictivos, lo que se está protegiendo ahí es a toda la sociedad, se está protegiendo, oye, el interés de que esta persona ha cometido un delito y yo, Estado, quiero castigar a esta persona por ello, ¿vale? Por último, como principio dispositivo, otra de las vertientes en las que se manifiesta es que el juez solo puede resolver el objeto del pleito. Es decir, las partes han definido con su demanda, con su contestación, también con su demanda reconvencional, que básicamente es que el demandado cuando contesta, puede a su vez, para que lo entendáis, como demandar al demandante, ¿vale? Amplía el objeto del debate, pues cuando uno dice me debes 50.000 euros, el otro dice no solo no te debo 50.000 euros, sino que, oye, tú, por cierto, me debes a mí 20.000 euros de aquella factura, pues oye, ampliamos el objeto del pleito y bueno, pues tenemos todos estos pilares, ¿vale? Todos estos temas que debatir y que resolver en sentencia. Pero bueno, el juez no se puede extralimitar de lo que las partes han pedido, ¿vale? Por poneros un ejemplo extremo, pero yo no puedo demandar a una aerolínea por una reclamación de un vuelo que no me devuelve y el juez me puede acabar diciendo, oye, que me he enterado que le debe usted a su vecino 100 euros y que se los tiene que pagar, ¿vale? O sea, eso no puede ocurrir. El juez se tiene que limitar a lo que las partes le han pedido que resuelva y tiene que ser coherente con lo que le han pedido. Insisto que esto no quiere decir que yo tenga derecho a que resuelvan exactamente como yo quiero, sino que el objeto del pleito es el que es y de ahí no se puede salir el juez. Desde luego, nunca podrá un juez dar nada distinto de lo pedido y tampoco podrá dar más de lo pedido. Si hemos pedido una cuantía, oye, este es el tope. Podrá dar menos, podrá dar nada, pero desde luego nunca podrá dar más. Y al hilo, además, ahora que comento las resoluciones o lo que nos puede dar o no dar un juez, las sentencias, bueno, las resoluciones en general, pero me centro en las sentencias, están sujetas a los deberes de motivación, de exhaustividad y de congruencia. ¿Y esto qué quiere decir? Aunque os lo he ido ya soslayando a lo largo de la sesión, pero un juez tiene que motivar, tiene que dar los argumentos por los que al final decide fallar a favor o en contra de una de las partes, ¿vale? Tiene que dar los motivos, pues, oye, mira, la ley nos dice esto, estas son las alegaciones, esta es la prueba que se ha practicado, con lo cual, siguiendo todos estos motivos, con estos argumentos que te expongo, yo voy a dictar esta sentencia. Deber de exhaustividad. Bueno, ¿esto quiere decir? Bueno, pues que evidentemente el juez también tendrá que detallar en concreto por qué ha decidido una cosa u otra. Por ejemplo, no puede coger la sentencia y decir,
aplicando el Código Civil, pues le damos la razón al demandante. No, pues tendrá que decirnos qué artículo ha aplicado, por qué es en sentido favorable o desfavorable, por qué se cumple o no se dan los presupuestos para que se aplique o no ese artículo, ¿vale? Pues ahí hablamos de exhaustividad, tendrá que detallarnos. O conforme a la prueba practicada, o sea, cuéntame, qué prueba practicada en concreto, qué testigo, qué fue lo que dijo. Bueno, pues todo esto, que como veis, también está muy íntimamente relacionado con lo que hablábamos arriba del derecho a un proceso con todas las garantías, pues esto también tiene que estar en nuestra resolución que nos ponga fin al conflicto. Y por último, la congruencia. Congruencia, que la sentencia tenga sentido. No puede estar toda la sentencia pues diciéndonos todos los incumplimientos que se han producido, por ejemplo, por la parte demandada, ha incumplido el contrato. La consecuencia que prevé el contrato es la resolución de pleno derecho del mismo y de repente nos dice, y por todo esto desestimo la demanda. Pues desde luego no sería muy coherente con todo lo que ha contado previamente. Hay aquí un caso que me ocurrió, bueno, un ejemplo en la que evidentemente todo señalaba que iban a acabar condenando al demandado y finalmente la sentencia lo que decía en el fallo es desestimo la demanda. ¿Podría ser un caso de incongruencia? Claramente, pero ahí lo que inicialmente pedimos fue una corrección de error material, como os decía, porque en este caso sí que, bueno, pues estaba claro que a la hora de rellenar, imaginamos, el formulario de esa sentencia, pues oye, donde tenía que coger el de estimar fue el de desestimar. Esto ahora que os lo cuento, os había dicho antes que un juez nunca puede cambiar el sentido del fallo, y lo sigo manteniendo, salvo este asterisco, ¿vale? Esta excepción que es el caso claro de un error material, ¿vale? Pero bueno, motivación, exhaustividad y esa congruencia que tienen que estar siempre en todo el razonamiento del juez y con el fallo de la sentencia. Os voy a hablar por último de dos principios importantes. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Que son oralidad y forma escrita de los actos procesales y luego la publicidad. A lo largo del procedimiento civil hay actuaciones que hacemos oralmente y otras que hacemos de forma escrita. Cada una pues, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La formalidad escrita, pues acabar presentando escritos, supone que dejamos constancia no solo de que hemos presentado el escrito, sino también de su contenido. Oye, si más adelante se discute que se ha presentado o el contenido o que se niega, pues evidentemente ahí está para confirmarlo. ¿Qué es lo malo de tanto papel? La lentitud que eso genera en la tramitación. Aquí diré a favor de la evolución de nuestro sistema de justicia, que ahora hay muchos, bueno, hay un sistema electrónico, entonces la demanda ya no hay que presentarla en papel, al menos, o sea, hay sistemas híbridos en los que sí se permite el formato electrónico y formato en papel, pero en general lo habitual es, oye, presentamos la demanda, se la mandamos al procurador, el procurador la presenta en el juzgado telemáticamente y eso evidentemente ha solucionado muchos problemas de lentitud y sobre todo de altas filas de papel. De hecho, ahora a día de hoy en los juzgados ya vemos a los jueces directamente con el ordenador, la demanda, la contestación, el informe pericial y ya lo ven ahí. Frente a esa forma escrita, también tenemos otros actos procesales, bueno, antes de hablar de los orales. Ejemplos de constancia escrita. Tenemos la demanda, tenemos la contestación, que eso a día de hoy sí que sí lo tenemos que hacer en papel. Los recursos igualmente se tienen que presentar en papel, tanto el recurso como la oposición. Y luego frente a ellos os hablo de otros ejemplos de actos orales. Actos orales, antes de nada, ¿qué tienen de ventaja? Permiten la concentración de una serie de actos procesales. De hecho, más adelante os hablaré del denominado juicio verbal, que nos va a permitir concentrar el acto de audiencia previa y el acto de juicio. Entonces, todo eso concentrado nos permite pues, dar mayor celeridad y tramitar varios actos simultáneamente. ¿Qué tiene también de bueno la oralidad? Cualquier acto que se haga de manera verbal. La inmediación. La inmediación que además para el juez es muy importante a la hora de resolver pues un conflicto. El claro ejemplo es el propio juicio en el que las partes declaran, los testigos declaran, los peritos declaran, las partes hacemos nuestras conclusiones por escrito y eso también le da al juez una visión y una intervención mucho más directa, más inmediata con el pleito y con la resolución del mismo.
Al hilo de esto ya os cuento que precisamente en estos meses se ha dado mucha cabida a la realización de actos, audiencias previas, juicios, a través de sistemas telemáticos, ¿vale? Que puede ser Zoom, hay varios por ahí, y yo por lo menos os doy mi opinión que están funcionando muy, muy bien y que permite igualmente que el juez esté y que se entere de todo, ¿vale? Es verdad que se pueden perder algunos principios que intentamos proteger, pues hoy el hecho de ver al demandante y proteger al demandante que está declarando o al testigo que está declarando o al demandado que está declarando y proteger la independencia de su declaración, ¿vale? Pero bueno, todas estas cosas se están perfilando a día de hoy y estamos ganando mucho, por lo menos nos estamos evitando desplazamientos. Ejemplos orales, pues bueno, como os he dicho, sobre todo el juicio es el más importante de ellos, audiencia previa cuando corresponde, que más adelante os lo diré, y juicio verbal. Algunas oposiciones también se prevé que vayan las partes, que vaya el abogado a realizar las alegaciones correspondientes, ¿vale? Pero bueno, eso ya nos lo va definiendo la ley de enjuiciamiento civil. Y por último, para acabar con los principios, en nuestro proceso lo normal es que impere el principio de publicidad. Las vistas, sobre todo en esa parte oral, todo el mundo puede entrar en, bueno, pues a ver juicios, a ver audiencias previas, a ver vistas. Os podéis ir por la mañana, sentaros en un juzgado y, oye, pasar vistas y ver cómo se resuelven, ver cómo hablan los abogados, ver cómo declaran las partes, todo eso lo podéis hacer. La excepción es que en determinados supuestos, pues por la materia, por las peculiaridades del asunto, los jueces deciden declarar reservados los actos procesales, todos o algunos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en principio son públicos. Y con esto finalizamos lo que se conocen como los principios del derecho procesal civil y que, como os digo, tienen que estar siempre presentes y que son muy importantes porque en caso de incumplirse, bueno, aparte de los sistemas de recursos que hay, como os decía al principio, puede dar lugar a una nulidad de actuaciones y eso al final lo que está demostrando es que el sistema no está funcionando como debería. Entonces, con todo esto que ya sabemos de nuestro pleito, la naturaleza, los juzgados, las personas que intervienen, a qué tengo derecho durante el procedimiento, qué puedo esperar en cuanto al tratamiento yo como ciudadano, yo como litigante, vamos a hablar ya de el inicio del proceso civil. Hay una cosa muy importante de la ley de enjuiciamiento civil que, como os he dicho, es nuestro texto fundamental. Se regulan de manera muy exhaustiva el momento, el tiempo y la forma en la que se tienen que hacer los actos. Esto, por ejemplo, es algo distinto del arbitraje en el que las partes definen pues, si quieren demandar y contestar y luego dar más alegaciones para ampliar, para volver a contestar, ¿vale? Turnos que se llaman, de réplica, de dúplica, lo pueden ir definiendo, pueden ir también definiendo su calendario de, oye, pues para esto nos damos 20 días, para esto nos damos 30 días, igualmente se puede ampliar otros 5 días, las partes definen su sistema, pero cuando acudimos al Estado, el Estado es el que nos dice, así es, este es el proceso y este es el que tienes que cumplir. Uno de los principales puntos que controla un abogado es el tiempo en el que tiene que realizar los actos procesales, ¿vale? O sea, además de presentar las demandas donde hay que presentarlas y de pensarse muy bien cuál es el contenido de una demanda, de una contestación para defender al cliente, hay que tener en cuenta que tenemos unos plazos procesales que si no se cumplen nos quedamos fuera, ¿vale? Se tendrá por no realizado pues, el acto procesal que ocurría. Que correspondía, perdón. Al igual que yo creo que cuando acabamos la carrera hay una pesadilla común, que es la de me quedan créditos por terminar. Cuando uno se convierte en abogado, pues también tiene ciertas pesadillas con, Dios mío, los plazos, se me han cumplido o no, o sea, perdón, los he cumplido o no, los he superado, he hecho tal acto en tiempo. Entonces, el tema de los plazos es muy importante para que no se nos pasen, ¿vale? Es nuestro día a día de los abogados. Entonces, vamos a pensar os voy a contar ahora, desde que presentamos la demanda hasta que se resuelve, qué es lo que nos vamos a encontrar bueno, pues en todo este sistema. Vamos a presentar una demanda, no denuncia, como os decía, vamos a presentar una demanda y lo primero de ello es cómo prepararla, que es una demanda. Una demanda es un escrito que tiene que tener, muy importante, su encabezado, el encabezamiento, a qué juzgado va a ir dirigido. Yo no sé en un principio cuando presento una demanda que va a caer en el
103, en el juzgado de primera instancia número 3, número 103 o el 3, me da igual, de Madrid, yo lo presento, digamos, a ese grupo al juzgado de primera instancia de Madrid, que por turno de reparto corresponda, que es como se dice. En el momento en el que se reparte el asunto, oye, pues va uno, pues va otro, y por ejemplo, pues ya el juzgado de primera instancia número 3 de Madrid ha examinado el asunto, considera, oye, que lo puede conocer, y ahí da traslado a la parte demandada para que conteste a la demanda, ahora os diré en qué plazo, y para que lo conteste ya directamente dirigido a ese juzgado en concreto. Vamos a pararnos antes en esa demanda, tiene ese encabezamiento. La demanda tiene que tener unos hechos y a continuación unos fundamentos de derecho. Los hechos, ¿para qué están? Para contar el problema de la manera más ordenada posible. Tenemos que ahí tener en cuenta que nosotros en nuestra cabeza pues nos conocemos muy bien el pleito, sabemos lo que ha pasado, pero no olvidemos que le vamos a dar a un tercero que no tiene ni idea de nada, pues una visión y una explicación de nuestro problema. Por eso hay que identificar muy bien y definir, oye, quiénes son las partes en este pleito, por qué se ha dado este pleito, qué obligaciones tenía o se esperaba de cada una de las partes en función de un contrato o en función de lo que dice la ley, por qué se ha producido un incumplimiento o por qué se ha producido una conducta del demandado que ha dado lugar a la presentación de esa demanda y al auxilio de los juzgados, y todo eso pues lo vamos a ir contando en los hechos. ¿Para qué están los fundamentos de derecho? Pues para aplicar el derecho a esos hechos que hemos narrado previamente. Es decir, todo esto que yo te he contado tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico de esta manera. Oye, pues concretamente el Código Civil nos dice que en el contrato de arrendamiento que tenemos aquí, pues las partes tienen esta obligación y en caso de incumplirlo, pues estas son las consecuencias. Y eso es todo lo que le vamos a exponer al juez, que el juez se conoce muy bien el derecho, evidentemente, pero nosotros se lo vamos a poner más fácil y evidentemente siempre cada uno pues tirando para el lado que tiene que defender, tirando hacia sus intereses para, bueno, pues para decirle al juez estos hechos se incardinan en estas figuras jurídicas y tienen que tener X consecuencias. Esas X consecuencias, ¿qué es el suplico de la demanda? Tenemos encabezamiento, los hechos, los fundamentos de derecho y el suplico. Si hay algo importante en una demanda, aparte de todo lo anterior, pero especialmente importante es el suplico de la demanda. ¿Por qué? Porque ahí tiene que quedar clara, exhaustiva y transparentemente plasmado qué es lo que le pedimos al juez. Y aquí no vale con, no, bueno, es que más o menos se intuía, se deducía de arriba, porque en la página 6 yo ponía, no. En el suplico es, digamos, la bala para decir, quiero exactamente que condene a quién, a tal cuantía de principal, de intereses si corresponde, si los queremos pedir, y también, por ejemplo, si queremos que haya una condena en costas, si me da tiempo hablaré de ellos, a la parte demandada. Pero el suplico de la demanda tiene que quedar muy claro qué es lo que pedimos. Se pueden, cuando presentamos una demanda e interponemos varias acciones, podemos pedir varias acciones. Podemos pedir una nulidad del contrato porque consideramos que hay un vicio del consentimiento. Podemos pedir una nulidad del contrato pues porque consideramos que ha habido un incumplimiento de las obligaciones y que pues en ese caso la consecuencia sería la nulidad. Podemos pedir la resolución del contrato porque, dado los incumplimientos que se han producido, ahí consideramos que lo que debe producirse directamente es la resolución del contrato, ¿vale? Entonces, esas se pueden pedir de manera, lo que se dice, subsidiaria. Tenemos nuestra acción principal para que si el juez considera que no se cumplen los requisitos para estimarse esa acción, por ejemplo, nulidad por vicio del consentimiento, entre a conocer la segunda de las acciones y puede igualmente estimar la demanda porque diga no hay un error vicio del consentimiento del demandante, pero sí se ha producido un incumplimiento por parte de la parte demandada en las obligaciones que le correspondían, las obligaciones contractuales, con lo cual, oye, pues procede a resolver el contrato con la correspondiente consecuencias que tiene. Entonces, se pueden pedir varias acciones, se pueden acumular, pero hay que dejarle muy claro al juez en qué orden las pedimos. Alguna vez ha ocurrido que nos hemos encontrado con todas las acciones en el suplico y no se marca que se piden de manera subsidiaria. Entonces, no se pueden ejercitar todas a la vez 25 acciones, bueno, ni 25 ni 2, ¿vale? Entonces, quedaros con esa idea. Pero es muy importante lo que pedís. ¿Por qué? Porque esto, y al hilo de lo que os comentaba antes de la congruencia de una sentencia,
Si yo le pido X cosa al juzgado, por ejemplo, en toda la demanda yo solo hablo de que me abonen el importe de una factura impagada por 50.000 euros, el juez, y eso es lo que yo pongo en el súplico, el juez solo me va a poder condenar a eso. O va a poder, mejor dicho, perdón, condenar a la parte demandada a eso. Que yo luego dedicar a un hecho de la demanda, decir, o los fundamentos, que esto, por cierto, deriva intereses, si yo no lo he puesto en el súplico, no está oficialmente pedido al juzgado, ¿vale? Con lo cual, he incidido bastante por algún motivo, y es que los súplicos hay que pensarlos mucho. Lo que no está pedido a todos los efectos. Centrándonos también en la demanda, hay una cosa muy importante, y es que no todo pleito lo podemos interponer nosotros, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Aparecen dos figuras que son las de capacidad, tres figuras, legitimación y litisconsorcio, que nos habilitan o no para poner una demanda. Por ejemplo, lo que se llama capacidad procesal, uno tiene que tener capacidad para asumir consecuencias de un pleito. Está muy relacionado con la capacidad de obrar. Los menores, por ejemplo, no pueden interponer acciones. En ese caso tendrán que valerse de un representante, pues normalmente sus padres, para que puedan interponer acciones que, en nombre de su hijo, si es que tiene pues, ese derecho a interponerlas. Junto a eso, tenemos también que plantearnos algo muy importante, que es la legitimación. Entender por legitimación la relación directa que tenemos con el pleito, tanto demandante como demandado. Esto, a su vez, supone que tiene que existir legitimación pasiva y legitimación activa. Legitimación activa, en un ejemplo que os ponía antes, yo que soy el vecino del tercero, no puedo reclamar o interponer una demanda por el conflicto que tiene el del quinto con el del segundo. O sea, yo no tengo una relación, desde luego si no la hay, yo no tengo una relación con ese pleito. Desde luego, si es a mí a quien me están ocasionando problemas o perturbaciones, ahí sí tengo una relación directa, hay un daño directo que se me está causando y ahí sí estaré legitimado activamente. Y la legitimación pasiva, pues lo mismo. Si la persona contra la que dirigimos la acción es la que tiene que asumir las consecuencias de los hechos que yo estoy presentando en el juzgado. Diría denunciando, pero no confundáis con la denuncia en sí. Un ejemplo claro es, tenemos un contrato, yo con otra persona, y yo no demando a esa persona, demando a otra que tiene vinculación porque es una sociedad relacionada. Bueno, pues no, usted tiene su relación contractual con esa persona y es frente a ella contra la que tiene que dirigir sus acciones. Por último, cuando presentamos una demanda también tenemos que examinar si concurre lo que se llama el litisconsorcio. También, a su vez, activo, pasivo, y de hecho esto se puede complicar un poco más porque hay voluntario y necesario. Pero la idea que yo quiero que os quedéis del litisconsorcio es que si yo, por ejemplo, soy propietaria en comunidad, o sea, somos varias personas las propietarias de un objeto, yo sola no puedo presentar una demanda que afecte a ese bien conjunto. Vamos a necesitar el litisconsorcio activo necesario para que todas las personas que tenemos esa vinculación de propiedad sobre ese objeto seamos las que defendamos pues los problemas que hayan surgido con ese objeto, ¿vale? Por último, también en cuanto a la presentación de la demanda, vuelvo a lo que os mencioné antes, necesitamos nuestro abogado y nuestro procurador, salvo supuestos excepcionales, que os he comentado y que hay algunos otros en la ley, pero deberemos actuar asistidos por abogado y representados por procurador. Entonces, hemos presentado ya esa demanda con todo esto. Si está bien presentada ante el juzgado correspondiente, nos la admitirán y darán traslado a la parte demandada para que emplazarán, que se llama, a la parte demandada para que conteste. Y empieza ese proceso de contestación a la demanda. ¿En qué plazo? Pues dependiendo. Hay dos principales procedimientos en el derecho procesal civil, que son el procedimiento ordinario y el juicio verbal, y me detengo brevemente a hablar sobre ellos. Procedimiento ordinario, la tramitación que tiene su demanda, tiene su plazo de contestación en 20 días, se convoca a las partes a la celebración de audiencia previa, ahora me detendré sobre ella, pero se celebra la audiencia previa, se convoca a las partes a la celebración del juicio, se celebra el juicio y se dicta sentencia. Un juicio verbal, se presenta una demanda. ¿En qué supuestos? Bueno, pues en los supuestos que la ley determina que hay que presentarse juicio verbal, pues por ejemplo, acciones de desahucio,
acciones en las que la cuantía del pleito sean menos de 3.000 euros, viene tasadas en la ley. Presentamos esa demanda, se tramita por juicio verbal y aquí el demandado tiene un plazo de 10 días para contestar a la demanda. Con lo cual ya, primera diferencia que hay que saber y que hay que controlar mucho los tiempos, que no se nos pase el plazo, porque contestar en el día 12, desde luego que vamos a estar fuera y no se nos va a emitir una contestación a la demanda en un juicio verbal. Una vez contestada esa demanda en el plazo correspondiente, el juez no nos va a convocar a una audiencia previa, como en el caso del procedimiento ordinario. Directamente nos convoca a la celebración de un juicio verbal. ¿Qué va a pasar en el juicio verbal? Bueno, pues que se condensan, se concentran el acto de audiencia previa y el juicio. Os contaré más adelante en qué consiste, qué ocurre en esa audiencia previa, pero bueno, simplemente que las dos cosas ocurren en el mismo supuesto. En resumen, las partes proponen la prueba y la prueba se practica y todo ello se hace en el mismo acto. Termina el proceso, termina el juicio y se dictará sentencia. El juicio verbal además tiene una especialidad, bueno, os la contaré más adelante. Pero bueno, estas son las dos principales diferencias, ¿vale? Hemos contestado a la demanda. Aprovecho para recordaros que la contestación a la demanda se puede introducir esa demanda reconvencional que os decía. En este caso, y mira, ahora que me acuerdo del principio de igualdad de armas, cuando el demandado presenta esa demanda reconvencional con nuevos argumentos o nuevas pretensiones que se introducen a debate, ¿qué tiene que hacer ahora el demandante? Se le tiene que dar la oportunidad de contestar a esa demanda reconvencional, ¿vale? Como veis, siempre esa contradicción y esa igualdad de oportunidades que se tiene que dar a ambas partes. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la audiencia previa. Audiencia previa que como tal existe para el procedimiento ordinario. Vamos, ambas partes, con nuestro abogado, con nuestro procurador, cuando tenga que ser obligatorio, que es la mayoría de los casos. El cliente ahí en principio pues, no es necesario que vaya, pero si quiere ir de oyente, pues puede ir. Y entonces, según la ley de enjuiciamiento civil, aquí va a suceder lo siguiente. Comenzarán a hablar las partes y el juez, antes de nada, preguntará a ambos litigantes, o más si los hubiera, si hay alguna posibilidad de llegar a acuerdo, si quieren derivar el asunto a mediación para resolver ese conflicto por ese medio alternativo de resolución. Y si las partes en ese momento dicen que no hay posibilidad de acuerdo, se continúa con el procedimiento. ¿Qué van a hacer ahí las partes? Pues la audiencia previa está para definir el objeto del pleito, teniendo en cuenta qué se ha alegado en la demanda, qué se ha alegado en la contestación. Digamos que al juez le va a quedar claro, lo van a hablar entre las partes, sobre qué extremos se va a tener que pronunciar en su sentencia. Es lo que se llaman hechos controvertidos, hechos objeto de controversia, hechos en los que las partes no están de acuerdo porque uno dice A y otro dice B. Entonces, el juez tendrá que valorar, sobre todo en base a la prueba que se practique en el juicio, si los hechos que dice A o los hechos que dicen B son ciertos o no. Se fijan esos hechos controvertidos y en función precisamente de esos hechos las partes van a proponer sus pruebas. ¿Pruebas para qué? Pues para demostrar que cada uno de esos hechos son ciertos o no son ciertos. ¿Qué prueba se puede proponer? Pues podemos proponer interrogatorio de parte, ¿vale? Se puede interrogar al demandante, se puede interrogar al demandado que ha interpuesto demanda y al que ha resultado demandado. Cuando son personas jurídicas, ¿se les puede prestar declaración? Sí, en ese caso pues tendrá que ir el correspondiente representante legal que evidentemente pues tenga conocimiento de los hechos. Se puede pedir interrogatorio de testigos, entendiendo como tal personas completamente ajenas al pleito, que han tenido conocimiento directo o indirecto de los hechos y que vamos a necesitar que nos cuenten, que saben, que han visto, pues para arrojar luz sobre esos hechos y poder determinar en sentencia esa valoración de los hechos. Podemos pedir también interrogatorio de peritos. Ello también estará ciertamente vinculado a que se hayan presentado informes periciales en los momentos procesales oportunos, pero incluso también, porque esto se puede complicar, en el propio acto de la audiencia previa puede llegar a surgir la necesidad de solicitar un perito judicial. Simplemente que lo sepáis. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para un perito lo necesitamos en un pleito de construcción. Los abogados sabemos mucho de derecho, el juez también, pero desde luego
mejor va a ser que venga un experto, pues un arquitecto que nos diga, mira, estos son los daños que se han producido, esto es cómo debería estar la estructura, así es como está, y esto desde luego no es nada bueno para el edificio, y además hemos cuantificado los daños ocasionados, la cuantía que va a necesitar el demandante para corregir todos estos defectos, y esta es la cuantificación del importe del crédito. Bueno, pues para eso nos viene muy bien un perito. Y principalmente estas son las personas que van a declarar en un juicio y que podemos ya valernos o no de ellos en el momento de la audiencia previa. Pedimos su admisión y luego el juez tiene que resolver sobre su pertinencia y utilidad, que son dos conceptos bien importantes en la audiencia previa. El juez, con todo lo que le hemos presentado, los hechos, las pretensiones y las pruebas de las que intentamos valernos, decidirá, oye, me vale esto sí, esto no, y decidirá pues, qué pruebas se van a practicar. De nuevo, derecho de defensa que tenemos las partes. En ese momento podemos interponer lo que se denomina un recurso de reposición, donde volvemos a exponer por qué consideramos que la decisión que haya tomado, todo esto es oral, la decisión que ha tomado ahí el juez de inadmitir una prueba nuestra o de admitir una prueba contraria, pues que porque consideramos que no es acertada en derecho y que debe cambiar la decisión que ha tomado. Por cierto, que hablando de pruebas, me he centrado sobre todo en pruebas testificales. También en la audiencia previa lo que se pueden llegar a presentar documentos, o sea, aparte de tener en cuenta los documentos de la demanda, de la contestación que ya se han presentado, en el momento de la audiencia previa también es un momento en el que se pueden presentar documentos que están sujetos a requisitos de admisión y, oye, también en ese momento se pueden presentar. Incluso también podemos llegar a pedir información a terceras personas o a que una parte ajena al proceso nos aporte pues, unos determinados documentos, o incluso entre las partes en ese momento se pueden llegar a pedir, requerimos a la parte actora para que aporte pues, en el plazo de 10 días no sé qué otra factura que también era importante para acreditar alguno de los hechos que hemos definido antes, ¿vale? Como veis, es un amplio abanico de medios de prueba y con mucha creatividad y también pensando en la idoneidad y en la pertinencia de esas pruebas, pues podemos definir nuestra línea de defensa y nuestros medios de defensa. Eso, que es la audiencia previa, en el procedimiento ordinario ocurre solo, de manera independiente, acabará el acto teniendo claro las pruebas que se van a practicar, el juez nos convoca a una fecha de juicio. Pues si hoy es 9 de julio, nos va a convocar, pues, por ejemplo, para el 5 de diciembre, si no es fin de semana, por decirlo así libremente, y ya nos veremos el día del juicio, vamos a practicar todas esas pruebas, todas esas personas tendrán que venir y habrá ese turno de conclusiones. ¿Qué pasa en el juicio verbal? Como os he dicho, se concentra la audiencia previa y el juicio y es exactamente igual. O sea, entramos los abogados, los procuradores, hacemos todo esto y en ese momento se practica la prueba. ¿Cuál es ahí la principal diferencia? Pues que si ya preveemos que vamos a pedir unas determinadas pruebas que queremos que se practiquen, pues un interrogatorio de testigos, por ejemplo, para el juicio verbal el testigo tiene que venir ese día, porque en el procedimiento ordinario ahí hay un lapso temporal, termina la audiencia previa, avisarán el juzgado al testigo, tiene usted que comparecer el 5 de diciembre pues, para declarar y ya aparecerá más adelante, ¿vale? Pero en el juicio verbal o están o no están, porque si no, no se va a poder practicar la prueba y la ley ahí nos obliga a que tengan que estar, ¿vale? Esas son las principales diferencias de procedimiento ordinario y juicio verbal. Algo que os quería decir del juicio verbal antes, bueno, perdón, es que me vienen ideas importantes. En el juicio, normalmente empezamos con la apertura del acto del juicio, se empiezan a practicar normalmente las pruebas que propone la parte demandante y después la parte demandada. Por ejemplo, si hay un interrogatorio de las partes, primero se va a interrogar al demandante y después se va a interrogar al demandado. Oye, si hay testigos, pues primero los del demandante, después los del demandado, y si hay peritos, pues y primero iremos a los del demandante y después iremos a los del demandado. Todo esto, finalizado el acto, acabará en sentencia que se podrá recurrir o no, y entonces es cuando empezamos a hablar del tema de recursos. Previamente, volviendo a lo que os comenté antes, se podrá pedir ese complemento, esa aclaración o esa rectificación de las sentencias, y perdóname que voy a ver cómo vamos.
y, por supuesto, luego tendremos opción de recurrir pues eso, determinados asuntos. ¿Qué recursos tenemos frente a una sentencia? Principalmente el recurso de apelación. Entonces, en este caso, de nuevo, vuelven a operar otros plazos. En este caso es un plazo de 20 días que tenemos para oponernos a ese recurso a esa sentencia. Y me estaba quedando con una idea en la cabeza que tengo que corregir, y es por lo siguiente. Los pleitos de menor importe a 3.000 euros no se pueden recurrir porque así lo determina la ley. Entonces, con lo que estaba teniendo yo ahora un conflicto interno es con algo que os he dicho antes, que es juicio verbal, se entiende que será como tal aquel cuya cuantía sea inferior a 6.000 euros. Con lo cual me he liado con las dos cosas y es importante que os lo corrija. Entonces, menos de 6.000 euros lo vamos a tramitar por juicio verbal, pero además resulta que si la cuantía del pleito es inferior a 3.000 euros, no vamos a poder recurrir a esa sentencia. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso porque el juzgado ahí, bueno, el juzgado, el sistema, mejor dicho, entiende que es una cuantía que, bueno, pues la importancia que tiene, la que se ha decidido por nuestro ordenamiento jurídico y ya no permite que vayamos recurriendo infinitamente hasta obtener nuevas sentencias. De hecho, ahora que hablo de recursos y de recurrir infinitamente, nuestro sistema prevé ese mecanismo, ese sistema de poder recurrir sentencias y otras resoluciones de los miembros de jueces y de letrados de administración de justicia, pero no hasta el final. De hecho, en principio en el orden civil ya hasta el último que tenemos es el Supremo y de hecho ni siquiera actúa no actúa de la misma manera que actúa la audiencia provincial con respecto al juicio, y esto os lo explico. Una vez practicada la prueba en primera instancia podemos discrepar con cómo se ha resuelto y vamos a someter a la audiencia provincial exactamente los mismos hechos, pruebas, o sea, el mismo debate a la audiencia provincial, digamos, para que nos dé una segunda y nueva opinión sobre el pleito. Pero eso no lo podemos hacer de nuevo contra el Tribunal Supremo, frente al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está para otras cuestiones, pues, por ejemplo, que no se haya aplicado correctamente el derecho en la forma en la que ha venido interpretándose por el Supremo, pero no le vamos a pedir al Tribunal Supremo, porque no puede hacerlo, esto está vedado, a que se ponga a valorar de nuevo las pruebas que se han practicado en el juicio. Eso se supone que ya se ha hecho previamente y eso ya no se puede modificar. ¿Qué es importante en la audiencia provincial? Pues algo que hacemos habitualmente, tenemos las pruebas que se han practicado. Por cierto, los juicios se graban, y se graban precisamente para dejar constancia de ello, y luego en toda la parte que nos interesa, que es beneficiosa para cada una de las partes, se transcriben las declaraciones de testigos, de peritos de las partes, junto con, de nuevo, los documentos que obran ya en el proceso y que se supone que son los que refuerzan o no nuestra postura, y es todo eso lo que le presentamos a la audiencia provincial para que la audiencia provincial vea que el juzgado de primera instancia, con todo esto, con todos estos medios de prueba, no ha resuelto adecuadamente el asunto. De nuevo, también en segunda instancia hay una limitación muy importante, que es que no se pueden introducir nuevas cuestiones a debate. O sea, lo que ya quedó fijado como objeto del pleito quedó ahí y no puedo de repente, se me puede ocurrir algo distinto que no dije en su momento y que lo voy a decir ahora. Eso está vedado. Por ejemplo, tampoco en principio se pueden aportar nuevos documentos en la audiencia provincial. Oye, porque resulta que se me olvidó un documento, una factura y me he dado cuenta ahora. Hay algunos supuestos en los que sí, como por ejemplo que un documento tenga fecha posterior pues, al día en el que se celebró el juicio, con lo cual, oye, es un documento nuevo, lo vamos a aportar, pero quedaros más bien con la idea de que nada nuevo se puede aportar ya en segunda instancia. Terminada la sentencia, pongamos ya que en algún momento la sentencia es firme, viene en primera instancia, viene en segunda instancia, porque las partes no recurren, porque por cuantía ya es firme, no se puede recurrir. ¿Qué pasa si el demandado no quiere cumplir con el fallo de la sentencia? Bueno, pues entra en juego la institución de la ejecución, que también es larga, que también da para muchas horas de hablar, pero bueno, quedaros con la idea de que se puede pedir el auxilio al juzgado en este caso para que ejecute la sentencia, pues contra los bienes del demandado, contra bienes, contra cuentas corrientes que tenga. O sea, en definitiva, ahí, por concretaros un poco más, si hay una deuda de 50.000 euros que el demandado no ha querido pagar, le pediremos al juzgado, oye, una averiguación patrimonial para que sea el Estado quien a través del embargo se haga cargo de satisfacer esa deuda
y que entonces el demandante la pueda cobrar, ¿vale? Entonces, en ese caso se podrá producir embargos de cuentas. Se me ocurre también que hay embargos de, bueno, pues de nóminas. Hay veces que hay esa orden y según llega el Estado se la puede derivar, e incluso también podemos llegar a pedir el embargo de bienes inmuebles con la correspondiente subasta que venga después, pues para satisfacer una deuda líquida que el demandado no ha querido satisfacer. Y por último, os voy a hablar de las costas, porque en todo este proceso, abogado y procurador actuamos y eso quiere decir que se generan unos gastos para el demandante y el demandado. El demandante y el demandado tienen que pagar a su abogado, a su procurador, o sea, los supuestos de justicia gratuita. Y en el caso de la parte que ve vencida en el pleito, bien porque el demandante se estime íntegramente la demanda, o bien el demandado porque se desestime íntegramente la demanda, si se han pedido en su momento la correspondiente condena en costas, la sentencia condenará en costas a la parte vencida. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, tenemos un sistema en el cual se estima que por la tramitación, por la defensa de un determinado asunto, que normalmente se suele atender a un criterio de cuantía, oye, si se reclaman 50.000 euros, se entiende que los honorarios deberían ser algo así, y en ese caso, bueno, pues se puede dar a costa del perdedor, se da a la parte vencedora ese importe de costas para que, oye, ya que ha tenido que ir a la justicia para que la justicia le dé la razón, no vea un detrimento en el hecho de haber tenido que sufragar todos esos gastos y quedarse con esos gastos, ¿vale? Con lo cual ahí hay una compensación de esos gastos. Y bueno, con esto termino todo lo que os quería contar del proceso civil, que como veis es algo muy amplio, muy bonito, desde luego, de estudiar por cada una de las parcelas y ahora si queréis, pues iniciamos el trámite de preguntas y me contáis cosas que no hayan quedado claras o cosas que queráis que profundice, ¿vale? Voy a abrir el chat. Eso iba a decir, bueno, una clase muy interesante y muy completa. Estoy segura que si alguien tenía alguna duda le ha quedado todo clarísimo. Tenemos las preguntas, como tú también las puedes ver, si quieres Sí. vas respondiendo conforme las vayas viendo. Vale, pues si os parece, venga, pues vamos a empezar por el principio. En primer lugar, David nos pregunta si tras una resolución errónea de un conflicto de competencias, el proceso que ha sido desarrollado por un órgano incompetente sería válido. Pues esta es una muy buena pregunta. De hecho, esta cuestión puede llegar al Supremo en el sentido de una cuestión de incompetencia. Si un asunto ha sido resuelto por un órgano que no era competente, me temo que va a haber que volver al inicio y tener que resolverse conforme prevé la ley, que es con un juzgado con competencia para resolver del asunto. Sí, y ya como te digo, esto es algo bastante serio que puede llegar a elevarse a un tribunal supremo. Una infracción procesal que se llama. Sí, sí. David también nos pregunta si los órganos de gobierno del Poder Judicial no pueden dictaminar sobre la manera en que los jueces ejecutan la ley. ¿Cómo se acaba imputando a un juez por prevaricación? A ver, voy a volver a leerla. Si los órganos de gobierno del Poder no pueden dictaminar. Bueno, en principio esa independencia de los jueces supone que no pueden verse afectados por criterios o por fuerzas ajenas al Poder Judicial y, de hecho, pues por ejemplo, un juzgado de primera instancia número 2 no se va a ver, no debe verse afectado por cómo ha resuelto el juzgado de primera instancia número 4. Sí que es verdad que en ese sentido las audiencias provinciales pueden marcar el criterio de esa audiencia provincial, y en ese sentido un juzgado puede seguir o no esa línea, y digo puede o no porque sigue teniendo su parcela de decisión y si él considera que el asunto se tiene que resolver de una manera, lo puede seguir haciendo, oye, con independencia de que luego la audiencia provincial tenga que revertir el sentido de esa resolución, al igual que con respecto al Tribunal Supremo. Pero el cómo se acaba imputando un juez por prevaricación no lo he visto yo hasta ahora, pero desde luego sí que sé que se refiere a situaciones muy graves, muy
flagrantes no tienen tanto que ver con la opinión del juez a la hora de interpretar el derecho, sino cuestiones que, vamos, se extralimitan completamente. Pero vamos, yo ahí, David, siento no poder decirte más, pero bueno, que sí que ocurre y por actuaciones que se salen completamente de su esfera de responsabilidad. De hecho, los jueces están sometidos a un estatuto de responsabilidad muy importante y de actuación, y que al final están para cumplir la ley en el modo en el que está definida, con independencia de que luego tengan unas u otras opiniones.